y sobre todo gracias por estar. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos vosotros por recibirme hoy en la asociación, que efectivamente siento como mi casa, porque algo de sentido de pertenencia creo que tenemos todos y creo que la formación y la profesión nos une un denominador común muy importante a la hora de afrontar los problemas y de encarar las soluciones. Bueno, yo no me gustaría dar una charla magistral, sino todo lo contrario, el establecer una serie de reflexiones fundamentales que orientan cómo queremos abordar la cuestión de la innovación en España en los próximos 7 años y después pues poder establecer un coloquio y contestar a vuestras preguntas. Creo que eso sería quizás lo más adecuado, ¿no? Bueno, entonces voy a tratar de introducir un poco el tema, de enfocarlo pues antes de entablar el debate. Bueno, en primer lugar, partimos de una reflexión, que es que la ciencia en España pues ha tenido un desarrollo importante en los últimos 10-15 años. En particular en los últimos 6-7 años, donde los crecimientos del presupuesto público han crecido a unos ritmos muy importantes, de un 25% anual, que yo creo que para entender esto, que es una especie de milagro, habría que referirse al contexto europeo de la estrategia de Lisboa y quizás su fracaso parcial en cuanto al objetivo aquel de conseguir un 3% de la inversión en I+D sobre el PIB europeo, que hemos quedado muy lejos, estamos en 1,9, pero que sin embargo nos ha servido para movilizar pues a una serie de sociedades europeas con un ritmo que no habría sido posible si alguien no hubiera sido un visionario, no hubiera puesto esa bandera a 10 años vista para el 2010, ¿no? Y en este sentido podemos explicar que hemos hecho un por 3 en nuestros presupuestos públicos y Europa ha hecho un por 2,5. Y esto ha hecho pues, que las publicaciones científicas hayan crecido. Estamos en 43.000 publicaciones en índices internacionales. Esto es el 3,2% de la ciencia mundial, cuando hace 15 años estábamos en el 0,8. O sea, realmente ha sido un crecimiento importante. Esto es aproximadamente nuestra posición por PIB, ¿eh? Pero ¿qué pasa con la innovación? Pues, esto de la innovación es una asignatura un poco dispersa, tiende a ser algo que está en boca del presidente del Gobierno, está en boca de todo el Gobierno, está en boca de todos nosotros y nos ocupa y preocupa una buena parte de nuestras conversaciones, ¿no? Pero cuando pretendemos desarrollar una política de innovación debemos someternos con cierto rigor a un determinado análisis de en qué consiste esto y cuáles son los temas realmente involucrados. Y hay varias metodologías, está la del Banco Mundial, la de la OCDE, quizás la de la OCDE no nos pone tan mal como la del Banco Mundial, y la de la europea, el European Innovation Scoreboard, que es la que os presento aquí, pues es una que tiene algunos defectos, como por ejemplo que trabaja solamente con índices relativos, con lo cual igual un país como Estonia o un país como Eslovenia, un país pequeñito pero equilibrado, pues puede sacar índices mejores que tampoco nos deberían preocupar tanto, ¿no? Porque cuando hablamos de índices económicos en general mezclamos absolutos y relativos. Pero la realidad es que estamos en una posición notablemente mejorable. Es la posición 16 de la UE27 o la posición 23 del mundo, ¿no? Y este índice sintético, ¿qué es lo que mide? Pues en primer lugar mide cuestiones de educación. Y aquí nos aparecen parámetros como algunos que veis ahí, que tenemos uno de cada más o menos 3 españoles casi no sabe escribir. Tenemos un 32% de la población con estudios primarios o menos. Esto se resolverá pues con el equilibrio vegetativo y el paso del tiempo, ¿no? Porque venimos de donde venimos. Tenemos un muy buen ratio de educación superior, un 29%, es uno de los más altos de Europa, pero tenemos índices de fracaso escolar en secundaria importantes, de los más altos de Europa, y al final, si midiésemos todo ese conjunto de índices de educación, nos diría que la innovación en España está en la posición también, la 23. O sea que realmente la posición de educación nos lastra la capacidad innovadora. Y de lo primero que deberíamos hablar es de educación, sin ninguna duda, ¿no? Otra cosa es que esto no esté en mi mesa de trabajo, que no sea el tema crucial de nuestra competencia, pero sinceramente es de lo primero de lo que hay que hablar. Otro es cuánto dinero público se mete en la investigación.
Esto, ahora tenemos un dato del 1,35% del PIB. La inversión pública ha crecido en el año 2008 ha crecido un 13,8%, o sea que es un crecimiento para el año que fue el 2008, que fue ya el primer año duro de crisis, pues creo que es un crecimiento razonable, pero sin embargo estamos notablemente por debajo de Europa, ¿no? El segundo elemento que deberíamos analizar es el de empresa y contenido, que es cuántas empresas hacen investigación. Notad que a veces hablo de innovación, a veces de investigación, dependiendo de que me refiera a índices más duros o menos duros a la hora de trabajar con indicadores. Tenemos 8.000 empresas que hacen I+D de manera sostenida, hay 12.000 que hacen I+D de forma, vamos a decir, in and out, esporádica, y hay 30.000 que hacen innovación. Esos tres círculos concéntricos definen un poco nuestro perímetro de máximos de actividad de innovación. ¿Y esto cuánto es? Bueno, pues esto, sobre una base de 200.000 empresas de más de 10 trabajadores, es poco, ¿eh? Es como un 15% cuando la media europea está en más de un tercio. Por tanto, deberíamos más que duplicar este perímetro para tener un mínimo de actividad innovadora en todos los sectores de nuestra economía. Y además hay que hablar de empleo, como índices de output hay que hablar de empleo, hay que hablar de PIB. Yo de los 28 indicadores rescato uno que es el tamaño de la media y alta tecnología, porque la media y alta tecnología es clave para impulsar competitividad al resto de sectores económicos. Y aquí, bueno, pues lo que nos viene a decir este índice es que necesitamos como 500.000 de empleos más en media y alta tecnología para estar en esta media europea. Yo creo que de patentes no vamos a hablar mucho. Estrictamente tampoco está en la competencia de innovación, aunque es un tema, digamos, totalmente en el núcleo de la actividad innovadora. Estamos a un tercio de la actividad europea de la UE27 en cuanto a patentes. Bueno. ¿Qué es lo que nos planteamos? Pues lo que nos debemos plantear es, en un esquema sostenido, que España tiene que ocupar una posición innovadora en línea con la inversión que hace en ciencia o en línea con su PIB. Creo que cualquier plan que formulemos debe ambicionar este objetivo. Otro tema es cuándo consideramos que lo vamos a alcanzar, pero no es razonable que digamos, aguantemos una economía que no sostiene o que no equilibra la inversión pública en investigación fundamental con los resultados que se obtienen en la actividad innovadora. Esto, en un plazo X, tiene que estar equilibrado. Y, por tanto, nos planteamos pues esta 9ª posición mundial. Esta 9ª posición yo creo que tiene tres, si me permitís, una síntesis, datos fundamentales. La primera es necesitamos más inversión privada en investigación. ¿Cuánto más? Pues bueno, si hacemos el cálculo de que hoy Europa está al 1,9 de inversión en el PIB y que 2/3 de esa inversión debería ser privada y restamos la inversión que tenemos, pues nos queda un gap de 6.000 millones. En segundo lugar, necesitamos un perímetro de actividades innovadoras más amplio. Necesitamos 40.000 pymes más, 40.000 empresas en general, pero fundamentalmente pymes, más que hagan innovación, que tengan actividades innovadoras. Y en tercer lugar, como decía, necesitamos 500.000 de empleos en media y alta tecnología. Con estos tres indicadores, pues tendremos al país en la liga de la innovación que se merece. ¿Y esto cuánto es? ¿Esto es mucho? ¿Esto es fácil? Pues hombre, yo diría 6.000 millones es lo que invierte Nokia en investigación. O sea que bastaría con que Nokia nos la trajéramos a España para resolver el indicador, 40.000 empresas son muchas, de 200.000 que tenemos de más de 10 trabajadores, no significa 40.000 empresas nuevas, significa 40.000 empresas entre nuevas y viejas atraídas al club de la innovación, ¿no? Y 500.000 de empleos significa también una cifra, sobre todo en la coyuntura en la que nos movemos, pues muy ambiciosa. Esto es, en Román Paladino, duplicar la actividad de la economía de la innovación en España. Duplicar. Y este por dos, ¿cómo lo digerimos? Bueno, pues yo os propongo un esquema que es digerirlo en cómodas dosis de 16,6%. Entonces, colocar este objetivo en el 2015 y hacer que, si fuésemos lineales en nuestro avance, pues tuviésemos un incremento de nuestros indicadores en esta línea. Bueno, pues, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo conseguimos 40.000 empresas nuevas, 6.000 millones más? Bueno, pues para eso formulamos lo que denominamos la Estrategia Estatal de Innovación.
Bueno, duplicar, si pensásemos que duplicar consiste en duplicar el CDTI, ¿no? Sería una solución relativamente fácil al problema. Tendríamos que convencer a Economía y Hacienda que no es que sea precisamente fácil el asunto, que nos diera el doble de presupuesto, hacer el doble de proyectos. El CDTI hace, o en la Secretaría General, en el conjunto de actividades del Ministerio de Innovación, pues tenemos como 2.000 proyectos al año, 4.000 empresas. Bueno, pues si saltamos al doble, empezaríamos a movilizar en buena parte de lo que nos estamos planteando. Esta no es la solución, ¿no? De la misma manera que la solución no es traernos a Nokia, la solución, que estaría muy bien, la solución no es duplicar el CDTI, que también estaría muy bien. La solución es ir a un enfoque infraestructura en el que entendamos que la innovación actúa desde el mercado. La innovación es la creación de valor a partir del conocimiento, o sea que la innovación convierte el conocimiento en dinero.